Estimados coordinadores pedagógicos, tengan ustedes buenas tardes. El día de hoy tendremos la videoconferencia Ciclo Formativo para Docentes a cargo del expositor Federico Malpica. A continuación, una breve reseña de su trayectoria profesional. Federico Malpica es un profesor invitado, investigador, asesor y doctor en educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Él es experto en calidad e innovación educativa, dirección estratégica, desarrollo organizativo y gestión del cambio, así como en la transformación de la práctica educativa. Es director del Instituto Scalae. Muchas gracias, Federico. Te dejamos entonces con la exposición. Muchas gracias. Bien, pues primero que nada, bienvenidos, bienvenidas. Esto es un pequeño tutorial, una pequeña formación para la utilización de lo que se llama la herramienta pedagógica dentro del ciclo formativo de docentes en servicio, que se está diseñando y que en estos momentos se está validando tanto con expertos del propio ministerio como también obviamente pues con quienes lo van a aplicar en las aulas y en los centros, como el caso de los coordinadores pedagógicos, en este caso de jornada escolar completa. Por tanto, bienvenidos, bienvenidas, es un placer estar aquí con ustedes y bueno, durante este rato que estaremos juntos, pues analizaremos primero, obviamente, pues qué es esto del ciclo formativo de docentes en servicio, esta nueva modalidad de formación que está lanzando el Ministerio de Educación, y por otro lado, de qué se trata esta herramienta pedagógica para el análisis de la práctica educativa. Por tanto, pues vamos a comenzar. De inicio tenemos aquí un índice de lo que vamos a ver en estos momentos que vamos a estar compartiendo. Por un lado, pues un poco la presentación del ciclo formativo para docentes en servicio. Y aquí la idea es aportar un poquito, pues tres ideas básicas sobre las características de este ciclo formativo y también sobre su utilidad, pues un poquito para darle la vuelta, digamos, a todo el tema de la formación docente, que pues muchos años, y no solo en Perú, en muchas latitudes, en muchos países está basada más en la formación como un producto, digamos, ¿no? Como algo que está en un catálogo, que se va escogiendo, que se va desarrollando, pero que a veces pues no tiene gran repercusión, digamos, luego en los procesos, en la transformación de la práctica educativa en las aulas, de manera real, de manera concisa. Por tanto, la idea es dar la vuelta y generar pues una formación pues más situada, es una formación como proceso más que como producto, ¿no? De esta manera que sea una formación que garantice que haya una transferencia entre teoría y práctica y que realmente lo llevemos a las aulas, ¿no? Bien, ahora explicaremos un poco más de este ciclo formativo, también explicaremos qué es la herramienta pedagógica, porque en toda formación como proceso, pues siempre tiene que considerarse que tiene que comenzar por un diagnóstico, por un análisis, digamos, ¿no? del lugar en donde estamos, porque si no es muy difícil saber qué necesitamos aprender como docentes para dar mejores clases, ¿no? Por tanto, esta detección en necesidades de formación docente, aquí es donde nos puede ayudar esta herramienta pedagógica. Entonces vamos a explicar su utilidad, vamos a explicar sus características y también pues la parte más práctica, ¿no? La pantalla de acceso a la herramienta pedagógica, pues la pantalla principal y cómo se trabaja, y cuáles son los beneficios de la utilización de esta herramienta pedagógica, y les vamos a pedir aquí su colaboración a todos ustedes como coordinadores y coordinadoras del ámbito pedagógico en sus centros, que pues, nos ayuden a validar la herramienta contestándolas como docentes, que también son todos ustedes de su centro, y con esto vamos a validar un poco los contenidos y toda la metodología de trabajo de esta herramienta pedagógica. Bien, vamos entonces a analizar primero lo que es el ciclo formativo para docentes en servicio. El ciclo tiene seis partes. Como decíamos, la idea es convertir la formación no en un producto, algo que está en un catálogo y que cogemos y ya está, sino convertirlo en un proceso. Y como ven aquí, se dibuja este proceso, y por eso ya no le llamamos formación de docentes, sino ciclo formativo para docentes en servicio. Y entonces pues tiene seis partes. Como decíamos, la primera es la sensibilización sobre el ciclo formativo al equipo directivo y al equipo docente de la institución educativa, obviamente pues para que todo el mundo conozca cuál es esta nueva manera de pensar la formación como una formación en centro, como una formación más situada, más contextualizada,
como una formación donde también podamos aprender unos de otros y nos ayudemos como docentes y como miembros del mismo cuerpo y del mismo colegiado, digamos, dentro de cada institución educativa, a avanzar en conjunto y aprender y formarnos, ¿no? Y también de alguna manera pues elevar la calidad educativa de nuestras instituciones. Entonces, viene este proceso de sensibilización y una vez que todo el mundo ya tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo en común, aquí en esta sensibilización pues se habla, por ejemplo, de cuál es el perfil de egreso, digamos, ¿no? Cuál es el perfil de egreso contextualizado, o sea, el perfil que queremos conseguir en nuestros alumnos cuando acaben su formación, en función del contexto y del entorno cercano de nuestra institución educativa, y por tanto tener un mismo objetivo en común para luego plantearnos la formación en función del tipo de aprendizaje que queremos conseguir en nuestro alumnado. Bien, una vez que eso lo tenemos muy claro, entonces ya podemos pasar al ámbito 2, a la fase 2, que es la fase de aplicación de la herramienta pedagógica, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Y por tanto, vamos a hablar de esta herramienta pedagógica como una especie de reflexión personal que hace cada docente de su propia práctica, como viéndose al espejo y diciendo, bueno, ¿cuál es realmente mi práctica docente en el aula? Y a partir de esta práctica docente, pues en qué estoy contribuyendo, digamos, ¿no? Con la manera en la que yo enseño a conseguir que todos nuestros estudiantes consigan ese perfil de egreso que nos hemos planteado como institución y también como país. Y por tanto, cuando analizamos la práctica, es una herramienta pedagógica que su único interés es recopilar datos, hacer un recojo de información digamos, de la situación de la práctica de cada uno de los docentes, pero como colectivo, no de manera individual. Y tan es así que esta herramienta es anónima, de esta manera que no nos interesa aquí lo que hace un docente en clase, nos interesa lo que hacemos entre todos en una institución educativa para formar a nuestros estudiantes. Y por eso la reflexión es personal, pero luego el informe siempre es colectivo. Además no es una herramienta sancionadora o no es una evaluación docente al uso, no se entregan calificaciones ni notas, es simplemente para recoger información, por tanto no se pide juzgar la práctica docente, sino se le pide a cada uno que simplemente conteste qué hace en el aula, o sea, y además como está en primera persona, realmente es yo qué hago en mi clase, cómo doy clases, cómo programo, cómo planifico, cómo imparto mi clase, cómo evalúo a mis estudiantes, cómo me coordino con otros docentes. No vamos a pedir en ningún momento si eso está mal, eso está bien, si del 1 al 10, si tú lo haces siempre, a veces, nunca, casi nunca, no, todo eso fuera. Simplemente yo qué hago en clase, ¿no? Cómo programo, cómo imparto, cómo evalúo, cómo coordino. Y un poco con todo ese proceso también preguntamos, eso sí, qué condiciona la práctica. Porque entonces, una vez que entendemos qué nos condiciona la práctica, también podemos tomar medidas y, digamos, tomar decisiones al respecto en lo que viene después, que es el punto 3 o la fase 3 del ciclo formativo, que es realizar un plan multianual de fortalecimiento de la práctica pedagógica, que además es estratégico y por tanto tiene que ser a corto, a medio y a largo plazo. Multianual porque mucho de lo que necesitamos formarnos como docentes no lo vamos a conseguir en un año y por tanto necesitamos varios años para formarnos. Y además la idea del plan no es que sea un plan individual de cada docente, sino que aquí estamos hablando de hacer un plan colegiado, un plan colectivo, porque lo que nos interesa no es que cada uno pues mejore por su cuenta y riesgo, sino aquí nos interesa mejorar como colegiado, mejorar la consistencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros alumnos. Por tanto, la idea es elaborar un plan colectivo en función de un análisis colectivo también de nuestra situación en las aulas, ¿no? Y a partir de esto, y a partir de este plan, entonces vendría la fase más operativa, las fases más operativas del ciclo, que sería en la fase 4, diseñar pautas de trabajo común, o sea, diseño de acuerdos metodológicos de todo el profesorado, de todo el equipo docente de una institución educativa, sobre cómo vamos a dar clases en algún tema concreto, en una pequeña estructura de trabajo. Nosotros llamamos una microestructura de trabajo. O sea, la idea no es hacer grandes acuerdos metodológicos, sino pequeños acuerdos metodológicos que nos permitan avanzar a partir de pequeños pasos también, ¿eh? Por tanto, cada pauta de trabajo común es una especie de protocolo de trabajo de un tema muy concreto de cómo vamos a enseñar, o sea, que las pautas de trabajo común no son de contenidos, no son de matemáticas, de ciencias, de historia de lengua,
sino son más bien de metodología, de cómo enseñar, cómo evaluar, cómo programar, cómo planificar, cómo coordinar. Esa es la idea de estas pautas, ¿no? Por tanto, la idea cada año es escoger una pauta para diseñar y en el diseño y aplicación de esas pautas vamos a formarnos, ¿no? Por tanto, utilizamos la pauta como un eje para realizar la formación docente. Y entonces es una formación en la acción, porque realmente estamos diseñando la pauta para luego, como dice aquí en la fase 5, implementar esas pautas en las aulas. Por tanto, una vez diseñada por parte del equipo docente de la institución, presentada al resto, aprobada, pues la idea es comenzar a implementarla. Y entonces en esta implementación, la idea es poder, al momento de implementar, todos tendremos la oportunidad, la idea es tener la oportunidad de reflexionar en conjunto con los demás colegas sobre cómo estamos aplicando la pauta, aprender del resto, generar estrategias de observación entre iguales, aprendizaje colaborativo docente, mentoring, coaching educativo, visitas pedagógicas, parejas pedagógicas en las aulas, lo que haga falta para aprender unos de otros, ¿no? Para hacer una formación situada. Si yo quiero aprender a bailar algo, tengo que aprenderlo en mi pista de baile, con alguien que me ayude a dar los primeros pasos. Y esa es un poco la idea de esta fase 5. Y finalmente en la fase 6, cada año la idea es pues, hacer un balance de qué hemos hecho, de hasta dónde hemos llegado, de qué pautas hemos diseñado y aplicado, y qué tan institucionalizadas ya están, o sea, qué tanto ya forman parte de la institución porque las estamos convirtiendo en un hábito docente colectivo, y por tanto esto, a pesar de que alguien se puede ir del centro en cierto momento, esto ya no depende tanto de las personas, sino que ya es parte de la estructura y la entidad pedagógica de la institución educativa. Y además, en todo este proceso, pues, ¿qué hemos aprendido? ¿En qué nos hemos formado? ¿Qué competencias docentes hemos desarrollado? Y la idea es recolectar evidencia de la práctica pedagógica para ver pues, cómo hemos avanzado como docentes, ¿no? Hay que recordar que todo este ciclo formativo está basado en el marco del buen desempeño docente. De hecho, la herramienta pedagógica está basada en ese marco y de hecho tiene las 9 competencias del marco del buen desempeño docente y los 40 desempeños para analizar, ¿no? Por tanto, al final, en el balance anual y en la recolección de evidencias, tendrá que ser precisamente sobre ese marco para ver cómo vamos avanzando y poder volver a sensibilizarnos, volver a aplicar otra vez la herramienta en algunos otros aspectos, actualizar el plan y diseñar y aplicar pautas de trabajo común pues, año con año. Esa es un poco la idea de este proceso formativo, ¿no? Por tanto, fíjense muy bien, aquí no dice que el propósito sea evaluar a los docentes, ni sea señalar a nadie con el dedo, ni aquí dice que el propósito sea poner calificaciones. O sea, no va de eso esta herramienta pedagógica. O sea, su único propósito es identificar necesidades formativas de la institución educativa como eje para el desarrollo de un ciclo de formación de docentes en servicio. Por tanto, realmente lo que quiere es detectar o identificar necesidades formativas colectivas, no de un docente en específico, sino de lo que hacemos entre todos en las aulas, que realmente es lo que cambia la realidad en el aprendizaje de nuestros alumnos. O sea, que lo que cambia y lo que tiene mayor influencia en el aprendizaje de un alumno o de una alumna, de un estudiante, no es lo que hace un docente con él o con ella en clase, sino es lo que hacen todos los docentes por los que este estudiante o este estudiante pasa durante toda su formación, ¿no? Y esa es la idea de esta herramienta pedagógica, es detectar, identificar qué estamos haciendo, hasta dónde estamos llegando, hasta dónde estamos cumpliendo con lo que hacemos en las aulas con ese perfil de egreso que hemos definido, ¿no? Entonces, identificar necesidades formativas colectivas. ¿Con qué propósito? Pues eso, identificar para desarrollar un plan y mejorar, ¿no? No para calificar a nadie ni para poner notas. Por tanto, ¿cómo es la herramienta? La herramienta para la detección de necesidades formativas parte de que sea el propio profesional que haga un análisis en primera persona sobre su práctica. Porque también entendemos que el primero que tiene que ser consciente de hasta dónde llega en el aula pues es el que está todos los días con los estudiantes en las clases, ¿no? Y por tanto, es importante que cada docente pues haga ese análisis personal de esas necesidades formativas y luego, entonces, por tanto, la herramienta sí está hecha en primera persona, de manera que cada quien pueda hacer una reflexión personal de su práctica, pero luego toda esa información se integra, se tabula y se prepara un informe colectivo, no individual. Por tanto, la herramienta es anónima.
Es anónima porque no nos interesa lo que hace un docente en el aula, sino nos interesa lo que estamos haciendo entre todos en las aulas, que es lo que tiene influencia en el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? Por tanto, la herramienta es anónima, cada quien la contesta, pero luego los informes siempre se entregarán de forma colectiva, nunca individual, ¿no? Y por tanto, se entrega la información de lo que hacemos como colectivo docente en una institución educativa para elaborar un plan que nos permita pues, ponernos de acuerdo en cómo desarrollar nuestra práctica educativa de forma colectiva, de forma colaborativa, ¿no? ¿Y cuáles son los resultados que se esperan, ¿no? Con este proceso de análisis, la idea es elaborar un plan de fortalecimiento de capacidades pedagógicas. Este plan es el que va a guiar la formación docente en los próximos años en cada institución educativa. Y este plan tiene que detallar algunos proyectos de innovación o proyectos de optimización de la práctica de los docentes y del equipo directivo que estén alineados con las finalidades educativas que queremos conseguir en nuestros estudiantes, es decir, con el perfil de egreso que queremos conseguir en ellos y en ellas, ¿no? Y esa es la idea, básicamente. Por tanto, como ven al final, todo esto está hecho para ayudar a mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ese es un poco el objetivo final de esta herramienta pedagógica. Bien. ¿Y cómo se ha trabajado? ¿Cómo se ha diseñado esta herramienta? No es una herramienta estandarizada, sino es una herramienta que se ha preparado en función de unos indicadores muy concretos, hechos a medida, digamos, ¿no? ¿Y de dónde hemos sacado esto? En principio, esto se ha elaborado a partir de dos referentes muy importantes. Uno que es más ideológico y otro que es más técnico. Y digo esto porque para construir esta herramienta nos pasa en educación un poco como pasa en arquitectura, ¿no? Para construir un edificio, lo primero que tienen que saber los arquitectos es qué edificio quieren construir, porque si no tienen el objetivo, si no saben qué edificio quieren construir, pues es muy difícil hacer planos, ¿no? Entonces esto es lo primero, lo que preguntan los arquitectos. Y lo segundo, una vez que tienen claro qué edificio se quiere construir, pues entra la parte técnica, ¿no? Donde en función de la ciencia, ellos desarrollan una serie de planos que permiten construir un edificio adecuado a las características que se han pedido, ¿no? Lo mismo nos pasa en educación, ¿no? Los dos referentes, uno más ideológico y otro más técnico, el primero tiene que ver con qué aprendizaje, digamos, queremos construir en nuestros alumnos. Y ese es el referente ideológico, ¿no? Y el referente más técnico es qué nos dice la ciencia de cómo se aprende eso que queremos conseguir en nuestros alumnos. Y a partir de esos dos referentes es que se ha desarrollado la herramienta pedagógica. Por tanto, aquí podemos ver los dos referentes. El primero, de carácter más ideológico, en realidad es el perfil de egreso, que es el que nos plantea el perfil de egreso nacional del Perú, que dice exactamente qué tipo de ciudadano queremos construir, digamos, queremos desarrollar, qué aprendizaje queremos desarrollar en nuestros estudiantes para que desarrollen ese perfil de egreso final, ¿no? Y es lo que al final devolveremos a la sociedad. Y por otro lado, lo que hemos analizado es en función de este aprendizaje que se quiere conseguir en los estudiantes, entonces, ¿qué nos dice la ciencia de cómo se aprende? ¿Cómo aprendemos las personas todo esto, ¿no? Que sería el referente de carácter científico, de carácter técnico. Y al final, estos dos referentes hemos visto claramente que se encontraban muy bien definidos en lo que se llama el marco del buen desempeño docente, ¿no? Por tanto, hemos tomado las características del marco del buen desempeño docente para desarrollar la herramienta. Por tanto, la herramienta está basada en las 9 competencias del marco del buen desempeño docente y los 40 desempeños de este marco, ¿no? Y a partir de aquí, de cada uno de esos desempeños, hemos ido desarrollando una serie de características que integran principios psicopedagógicos del aprendizaje y lo que queremos conseguir según el perfil de egreso nacional del Perú. Y esto nos ha permitido construir una especie de espejo donde cada docente pueda mirarse. La herramienta no pregunta a los docentes que juzguen su práctica, no les pide que juzguen su práctica, ni les pregunta ¿tú qué opinas de tu práctica? Lo que hace la herramienta es simplemente preguntar ¿tú qué haces en tu práctica? Ni si eso está bien, ni si eso está mal, ni del 1 al 10 qué calificación te pones, ni si lo haces siempre, casi siempre, a veces o casi nunca o nunca, nada de todo esto. O sea, lo que pregunta la herramienta simplemente es ¿tú qué haces? En realidad es en primera persona. ¿Yo qué hago en mi clase? ¿Yo cómo
planifico, cómo programo, cómo imparto, cómo evalúo a los alumnos, cómo me coordino con otros docentes, cómo me desarrollo dentro de la propia comunidad de aprendizaje, cómo me desarrollo profesionalmente como docente también, etcétera, ¿no? Eso es lo que va preguntando, ¿no? Y por tanto, lo que pide simplemente es definir lo que cada quien hace. Eso es lo que hace la herramienta, ¿no? De tal manera en que permite identificar prácticas educativas adecuadas en la institución, adecuadas al perfil, ¿no? Y por tanto va preguntando pues, para obtener datos y ver la adecuación didáctica de lo que estamos haciendo en las aulas, ¿no? Y en función de esa adecuación, podernos plantear mejoras e innovaciones de manera continua en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Obviamente la herramienta está hecha para encontrar mejoras e innovaciones, porque si todos saliéramos, digamos, que no pudiéramos identificar ninguna práctica, porque se supone que todo está perfecto, pues no serviría de nada. La herramienta está hecha para intentar llegar al fondo, identificar esas mejoras. Y de hecho, simplemente se hace para poder plantearnos la formación. Por tanto, digamos, mejor calibrada esté la herramienta, por un lado, y entre más seamos conscientes los que la contestamos, que eso está hecho para nuestro propio bien y para poder detectar necesidades de formación docente y que nos puedan dar apoyo, pues mejor nos irá en este ciclo formativo, ¿no? Y finalmente, también podríamos ir verificando en el tiempo, poco a poco, qué tan coherente está siendo nuestra práctica con respecto del perfil, ¿no? Entonces, verificar de alguna manera un poco la calidad de esa innovación pedagógica que estamos ofreciendo en el servicio educativo, ¿no? Qué tanto se acerca al perfil, qué tanto estamos contribuyendo a desarrollar esas competencias en nuestros estudiantes, ¿no? Bien, esa es un poco la idea de la herramienta. Y ahora me gustaría hablar del contenido. O sea, ¿qué contiene la herramienta? Como habíamos dicho, contiene las 9 competencias del marco del buen desempeño y los 40 desempeños docentes. Y por tanto, pregunta cuestiones relacionadas con cómo nos planteamos los objetivos y cómo nos planteamos la planificación o la planeación a partir de las competencias, ¿no? Cómo hacemos esa planificación, esa programación. Y además de las competencias también, sobre los diferentes componentes de aprendizaje de las capacidades que tenemos que desarrollar para nuestros alumnos para generar esas competencias, ¿no? Y va haciendo preguntas al respecto de todo esto, que diríamos que es más un aspecto de programación y planificación. Y luego, tomando en cuenta los principios psicopedagógicos del aprendizaje, también preguntas sobre la secuenciación y temporización de estos objetivos de las competencias y de estos componentes de aprendizaje en el tiempo. Y también sobre metodología, cómo enseñamos dentro del aula para desarrollar esos componentes de aprendizaje, esas capacidades e ir desarrollando poco a poco esas competencias, ¿no? Y por tanto, de metodología, pues pregunta varias cosas sobre recursos didácticos, sobre gestión del tiempo, sobre gestión del espacio, sobre la contextualización de los aprendizajes, sobre las secuencias didácticas que utilizamos, sobre la organización social del aula, cómo organizamos a los alumnos dentro del aula, sobre las relaciones interpersonales que establecemos, sobre el seguimiento del alumnado, etcétera, ¿no? Todas las variables metodológicas, ¿no? Y también preguntas sobre la evaluación. De hecho, como ven ustedes aquí, la evaluación tiene doble flecha, porque casi es parte de la metodología, ¿no? O sea, eso es esto de dime qué evalúas a tus alumnos y te diré que están aprendiendo, ¿no? Y por tanto, la evaluación es un aspecto muy importante y aquí pues la herramienta va preguntando cómo hacemos la evaluación, cuáles son las fases de evaluación que se toman en cuenta, qué tipo de evaluación se realiza, si es normativa, criterial, pues también informes sobre la evaluación, cómo se entregan esos informes, etcétera, ¿no? Todos los aspectos que tienen que ver con la evaluación por competencia, ¿no? Y la evaluación formativa. Y finalmente, fuera del aula, pero que la afectan directamente, están 2 elementos más que forman parte de esta herramienta, que es por un lado el desarrollo profesional docente, o sea, cómo nos coordinamos, cómo nos desarrollamos profesionalmente dentro de la escuela, qué espacios tenemos para ello, cómo aprendemos de otros, ¿no? Todos esos aspectos. Y también la organización institucional, o sea, cómo se organiza nuestra institución educativa para permitir que aquello que tiene que pasar en las aulas pase realmente, ¿no? Y cómo coadyuva esta organización. Y bueno, va preguntando todos esos aspectos y sabemos que la coherencia de estos aspectos permiten dar explicaciones sobre los resultados de aprendizaje del alumnado o de los estudiantes que estamos consiguiendo, ¿no? Y bueno, pues esto sería como la explicación de aquellos aspectos que se van preguntando. Como ven, aquí están reflejados los 4 aspectos básicos de la docencia: la impartición,
la programación, la impartición, la evaluación y la coordinación docente, y un poco en el marco del aula y la propia institución educativa. Cada una de las competencias siempre pregunta sobre el contexto también, sobre la cultura interna de la institución educativa, sobre los recursos que pone la institución educativa a nuestro alcance, sobre las competencias que tenemos como docentes, de tal manera que también verifica no solamente qué hacemos en el aula, sino, digamos, por qué, ¿no? Cuáles son las condiciones o los condicionantes de este trabajo que hacemos en las aulas. Muy bien. Pues esos serían como los contenidos que tendría, que obviamente están alineados con las políticas y estándares nacionales. Y ahora voy a pasar a hablar ya de la herramienta en sí. Este cuestionario es un cuestionario que está, de momento, para esta prueba, está en la página web del Instituto Scalae, en una subpágina que se llama cuestionario.scalae.org. Y aquí es donde vamos a pedir su colaboración para hacer esta primera prueba de la herramienta. Y entonces, una vez entrando en esta página web, lo que vamos a ver es esta pantalla, y es totalmente online, por tanto no se puede descargar, no hay que descargar ningún software, simplemente hay que tener acceso a Internet. No es necesario un gran ancho de banda ni nada, porque es muy textual y no tiene grandes imágenes, pero bueno, podría tardar un poquito en cargar las cosas, pero realmente no es pesado para nada, ¿no? También lo bueno de no descargar nada es que se puede accesar desde cualquier sistema operativo, desde cualquier tipo de computador o computadora, y inclusive desde una tablet, desde un dispositivo móvil, no habría ningún problema, también se puede accesar. Y por tanto lo que tendríamos que hacer aquí es escribir un código, que es el código que vamos a utilizar para la prueba, que es el siguiente. Es 999-254521. Y ese es el código que vamos a utilizar para la prueba. Lo pueden ustedes apuntar, pero de todos modos les van a facilitar unas instrucciones de la herramienta en PDF donde viene incorporado este código para que no se olvide, ¿eh? Entonces ahí ustedes tendrán esta información. Simplemente es poner el código y darle a iniciar cuestionario. Y entonces nos iríamos a una pantalla de registro. ¿Por qué es importante registrarse? Si habíamos dicho que es anónima la herramienta. Es importante registrarse porque la herramienta permite que uno pueda salir y volver a entrar y seguir contestando y sin que se pierda la información. Esto es interesante porque como son varias preguntas, es difícil contestar toda la herramienta de una sola vez. De hecho, yo no lo recomiendo en su caso. Cuando esta herramienta ya se pase a los docentes en general, nunca la pasaremos completa. Se pasará como por trozos, pero en este caso, como la queremos probar toda, a ustedes sí les vamos a pedir que la completen de la primera a la última pregunta. Y por tanto, son 115 preguntas y yo no recomiendo que se contesten todas en una misma sesión. Sería importante que se contestaran un máximo de 25 preguntas y luego uno descansara, ¿no? Entonces aquí lo recomendable es salir de la sesión y luego simplemente volver a entrar. Al volver a entrar volveremos a esta pantalla, volveremos a poner el código y entonces nos aparecerá el registro. Entonces, pero ya en lugar de ir al inicio, cuando apenas nos registramos, obviamente tenemos que rellenar todos estos datos, ¿no? Usuario, pero en usuario no es necesario poner nuestro nombre, como es anónima, aquí podemos hacer lo que queramos, podemos poner un número, podemos poner un nombre, un alias, lo que queramos. La contraseña simplemente es para luego tener acceso, y estudios que imparto, de momento pues solo aparecerá uno que es secundaria, pero hay que ponerlo, ¿eh? La siguiente vez que volvamos ya solamente tenemos que poner nuestro usuario y contraseña y nos reconocerá y entonces veremos que está guardado todo lo que hemos ido contestando, ¿vale? Podemos seguir contestando hasta que volvamos a guardar la sesión, volvemos a salir y cuando volvemos a entrar vamos a este apartado donde dice que ya estoy identificado y por tanto pues ya tengo mi usuario y mi contraseña y podemos seguir contestando el cuestionario, ¿vale? Muy bien. Una vez dentro nos encontraremos con esta pantalla principal que lo que hace esta pantalla es explicar, perdón un momentito, vale, ok. Entonces, en esta pantalla, ¿qué encontramos? Encontramos que aquí están
y verán ustedes las 9 competencias, las tendrán ustedes aquí. Y verán aquí las 9 competencias, que son las competencias del marco del buen desempeño docente, y aquí dice el número de preguntas por cada una. Aquí va diciendo el número de preguntas por cada una. ¿Sí? Y en la que ustedes estén, siempre tendrá un color un poco más fuerte y dirá, entre paréntesis, en qué preguntas se encuentran del total de esa competencia. Por ejemplo, aquí lo que dice es que estamos en la primera pregunta de 6 preguntas de la competencia 1. ¿Sí? Aquí hasta abajo dice finalizar cuestionario y enviar, y aquí solo se tiene que entrar una vez que acabemos de contestar todas las preguntas. Eso es hasta el final. Aquí arriba, aunque aquí no se ve, hay un botón de salir y volver a entrar en otro momento, y aquí es donde tendríamos que darle a cerrar la sesión, ¿vale? En este apartado de aquí abajo, aquí no lo tenemos que tocar hasta el final. ¿Sí? Siempre las sesiones se cierran desde un apartado que está en la parte de arriba, ¿vale? Ok, y entonces, aquí siempre veremos la competencia en la que estamos, aquí se repite, luego tendremos, bueno, aquí dice en función de las finalidades educativas y los criterios científicos o los procesos de aprendizaje, hay que tener en cuenta en relación con la competencia 1, por ejemplo, en este caso, lo siguiente, ¿no? Entonces aquí encontraremos los desempeños. Y hay varias características de cada desempeño. A veces hay una o a veces hay más de una. Entonces tenemos que leer muy bien qué es lo que nos está preguntando. Más bien es una afirmación, lo que se tendría que hacer como un deber ser de esta competencia en función del desempeño. Y si tenemos duda en alguno de la terminología, siempre está este glosario que está aquí, que nos va a permitir pues, ver terminología. ¿Vale? Y aquí abajo lo que vemos son las alternativas. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Leer la característica que está en el cuadrado y luego anotar la alternativa o alternativas que se acercan más a lo que hacemos en el aula, a lo que hacemos normalmente en el aula, usualmente en el aula, ¿no? Por tanto, pues aquí dice, el profesorado realiza un diagnóstico continuo para conocer y comprender las características de cada estudiante y del grupo de estudiantes que posibilita ayudas específicas en función de la diversidad de los estudiantes, es decir, sus características individuales, habilidades, necesidades especiales, socioculturales y evolutivas. Entonces aquí respondemos, ¿no? Para facilitar las ayudas específicas y atender la diversidad de los estudiantes, ¿qué hago, no? Entonces aquí ponemos. Aquí dice una cosa muy importante. Se puede hacer clic en una o más de una de las respuestas siguientes, porque lo que estamos anotando es nosotros qué hacemos normalmente. Y a veces la práctica educativa es compleja y hacemos más de una cosa. Pues podemos anotar más de una. Podríamos anotar este y además anotar este, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, después de dialogar con el estudiante y hacer valoraciones pertinentes, tomo decisiones sobre la base del protocolo establecido para la atención de distintas necesidades de aprendizaje. Puedo decir yo, pues yo hago esto, ¿no? O podría decir, pues yo a veces lo que hago es dialogo y observo periódicamente con cada estudiante para hacer valoraciones pertinentes en el contexto de sus características individuales, socioculturales y evolutivas, tomar decisiones sobre la base del protocolo establecido y si tengo competencias, identificar y dar atención a distintas necesidades de aprendizaje. Ah, bueno, pues hago esto, ¿no? O alguien puede decir, no, yo normalmente tengo recomendado el seguimiento académico, pero las necesidades de aprendizaje no son de mi competencia y les da atención normalmente un especialista o personal directivo. Bueno, si en mi institución es esto, pues yo marco esta. O sea, tengo que marcar aquella que refleja lo que normalmente yo hago, yo tomo en cuenta o lo realizo en clase, ¿vale? Puede ser una o puede ser más de una, no hay ningún problema. Si no hay ninguna que refleje, siempre aquí en otros yo puedo indicar otra cosa que yo hago, ¿vale? O incluso decir, sí, hago esto, pero además también hago otra cosa que no está aquí. Y entonces lo anoto en otros, que es lo que está aquí abajo, ¿sí? Bien, por tanto, aquí ustedes verán que siempre desde una misma pantalla se pueden tener acceso a todas las funcionalidades y se puede ir navegando por el menú, ya sea por aquí o aquí abajo, donde hay un anterior y siguiente, y por tanto podemos ir navegando, ¿no? Muy bien, pues una vez terminado, la idea es darle a finalizar el cuestionario y enviar, y entonces sí que habremos finalizado. ¿Y qué va a pasar? Los resultados del cuestionario de análisis de la práctica educativa se entregarán posteriormente. En este caso, en la prueba, lo que haremos es que todos serán parte del mismo cuestionario y, por tanto, entregaremos resultados de todo el grupo, ¿no? Que son ustedes más de 100 profesionales, pues entregaremos resultados de cómo han parecido. Estos resultados se dividen en algunos resultados más cuantitativos de la práctica docente, incluso con unos gráficos de barras,
algunos más descriptivos, aunque también cuantitativos, de adecuación didáctica, y luego algunos más cualitativos como los condicionantes, e inclusive pues algunas recomendaciones para el desarrollo y la formación de los docentes. Bien. Estos son los informes que se entregarían y que permitirían desarrollar el plan de fortalecimiento de capacidades pedagógicas multianual en las diferentes instituciones educativas donde se implementará este proceso, ¿no? Por tanto, como vemos aquí, pues los beneficios de la herramienta, pues por un lado es verificar la coherencia, ¿no?, entre aquello que queremos conseguir en nuestros alumnos y aquello que realmente estamos haciendo en las aulas, ¿no? Así como también los condicionantes, porque obviamente la práctica educativa no es higiénica, sino que depende de los condicionantes que tenemos en nuestra institución, y por tanto aquí también se pregunta sobre esos condicionantes y también aparecen datos al respecto, ¿no? Y yo creo que una herramienta respondida de esta manera, con una alta participación del profesorado, luego pues incrementa la seguridad en lo que vayamos a hacer nuevo o lo que vayamos a mejorar. Que no se entienda que esto es algo que a alguien se le ocurrió o simplemente pues el capricho de cada uno, sino que realmente estamos aquí haciendo un análisis serio, hemos juntado los datos, hemos visto en qué podemos mejorar de manera colectiva y por tanto vamos a ello, ¿no? Y esto pues va a incrementar la seguridad de nuestros docentes y responsables sobre la toma de decisiones de qué es lo que tenemos que mejorar, ¿no? Y finalmente, también aquí nos va a permitir ir reconociendo las mejores prácticas educativas, porque algunas veces depende de qué respondamos, pues tendrá más adecuación didáctica y podremos ver que esto ya lo hemos conseguido además en el centro porque la mayoría o prácticamente todo está respondiendo lo mismo, ¿no? Eso quiere decir que aquí ya hay acuerdo metodológico, que ya se realiza de una manera concreta y por tanto eso seguramente lo están notando nuestros alumnos y también nuestros padres de familia. Bien, bueno, hasta aquí sería la explicación y ahora simplemente me queda explicar cuál es la colaboración que les estamos pidiendo. La colaboración en concreto es, primero, y lo más importante, es contestar en condición de docente, ¿vale?, para verificar la pertinencia de los ítems. Es lo más importante, ¿no? Que ustedes se pongan en posición como un docente de clase, que además es muy importante, ustedes representan pues a todos los colegas docentes de Perú en esta prueba y por tanto, digamos, han sido elegidos para ello. Yo creo que yo considero también que es un honor, digamos, ¿no? Y por tanto ustedes son muy importantes en este proceso y por eso esta petición que hacemos, ¿no?, de que ustedes se consideren como docentes y vamos a contar como yo voy a contar como un docente y por tanto en función de eso voy a ayudar a verificar la pertenencia de estos ítems, ¿no? Ya además, si por allí ustedes tienen alguna idea o retroalimentación concreta que puedan ver contestando, pues también se los agradecemos, pero ya no es tan importante porque la herramienta ha sido muy revisada, muy verificada por diferentes grupos y diferentes personas y diferentes autoridades. Pero bueno, siempre puede haber alguna cuestión de lenguaje o alguna cuestión de claridad, y si ustedes quieren darnos una retroalimentación al respecto, pues también será bienvenida. E inclusive, pues alguna idea de alternativa de alguno de los ítems, pues también podría ser, aunque también les digo que esto ha sido muy, muy, muy pensado. Los ítems, cada uno está pensado para que funcione con los demás y para que la ponderación también funcione bien. Y por tanto, bueno, pues aquí se ha hecho una labor muy importante de investigación y desarrollo. Pero bueno, si ustedes tuvieran alguna idea que nos pudieran dar, pues también obviamente es bienvenida, ¿no? Estos últimos dos aspectos, estas dos ideas, tanto la retroalimentación como alguna idea que pudiera surgir, esto hay que reflejarlo en el apartado de otros, en la pantalla esta, en la parte de abajo donde está el cuadro de texto, ¿no? Al final de la pantalla, ¿no? Y bueno, una vez calibrada la herramienta, lo que haremos ya es poner en marcha la validación de este ciclo formativo de docentes en servicio en las instituciones educativas, dentro del servicio educativo de jornada escolar completa, de GEC. Esto a partir de julio del 2016. Entonces tendremos una formación específica sobre todo este ciclo y a partir de esta formación pues pondremos en marcha ya lo que sería ya la validación del ciclo en los centros, con docentes y con todo el mundo. Pero por eso es muy importante este proceso que estamos haciendo ahora, porque ya es el último aspecto que haremos para poder calibrarle toda la herramienta y que luego funcione de manera adecuada cuando pongamos en marcha el ciclo ya en julio. Como les decía, alguna retroalimentación o ideas, lo tienen que poner aquí en la parte de abajo,
Aquí, ¿se acuerdan? Acabamos de ver esta pantalla y aquí pueden ustedes retroalimentarnos o poner alguna cosa que quieran que vean, ¿eh? Pero lo más importante, vuelvo a repetir, insisto, es contestar como docentes y podernos dar, simplemente ir marcando de cada una de esas preguntas qué es lo que yo hago usualmente, qué es lo que considero, qué es lo que realizo usualmente en clase, que pueden ser una o varias de las alternativas que me van planteando en cada pregunta. ¿Sí? Por tanto, bueno, esa es un poco la colaboración, es la petición que hacemos y simplemente pues me queda agradecerles el tiempo dedicado el día de hoy y bueno, pues ojalá podamos estar en contacto y ahora escucharé las preguntas que puedan tener para aclarar alguna cosa que todavía quede por ahí. Muchas gracias y paso la palabra. Gracias, Federico, por este momento que has tenido con todos nosotros de compartir la importancia y también lo que significa el ciclo formativo para docentes y asimismo este proceso importante que tiene que ver con la validación de la herramienta pedagógica. Ahora vamos a pasar o vamos a invitar a los coordinadores pedagógicos que están con nosotros conectados a realizar las preguntas para Federico respecto a la explicación que él nos ha dado en este momento. A ver, hay una primera pregunta de Miguel Maigua en la cual nos pide una acción práctica de sensibilización y pide brindar un ejemplo a Federico, ¿no? O sea, entiendo que es sobre la primera fase de sensibilización. Tal vez, Federico, puedas explicarnos un poquito más sobre este aspecto. Sí, a la fase de sensibilización con concreto, pues es hacer partícipes a los docentes de lo que vamos a realizar en el ciclo. Un ejemplo práctico es hacer una socialización del perfil de egreso para el centro. Eso funciona muy bien para sensibilizar, porque al final sensibilizar significa encontrarle sentido a lo que hacemos, ¿no? Y por tanto, con los docentes, por ejemplo, un ejercicio interesante que luego explicaremos en la formación que haremos en julio, es tomar el perfil de egreso nacional y entonces pensar en nuestro entorno cercano, ¿no? Y en función de nuestro entorno cercano, ¿en qué nos podemos realmente comprometer de todo este perfil de egreso? ¿Cuáles son las competencias que realmente pensamos que podemos conseguir en nuestros alumnos? Y hacer ese trabajo entre todos, en una socialización colectiva de ese perfil de egreso nacional a nuestro entorno cercano y en función de eso pues llegar a conclusiones concretas y esto ayuda mucho en la sensibilización y le da mucho sentido al ciclo formativo de docentes de servicio porque al final no nos formamos simplemente por una necesidad personal, sino nos formamos para ayudar a nuestros alumnos a aprender mejor, ¿no? Y eso es un poco la idea de esta sensibilización. Muy bien, gracias. También tenemos otra pregunta de Salomón Sánchez, donde nos cuestiona si se trata de hacer un diagnóstico de la práctica docente. Sí, definitivamente se trata de hacer un diagnóstico de la práctica docente partiendo de la reflexión personal de cada docente. Y cuando hablamos de diagnóstico, no es un diagnóstico sancionador, porque no hay calificaciones ni va a haber notas de nada, sino simplemente es para encontrar datos para la mejora. Por tanto, diríamos que es un diagnóstico formativo, ¿no? Un diagnóstico para la formación docente, ¿no? Esa es la idea. Pero sí, la idea es tener un mapa de lo que ocurre dentro de las aulas, ¿no? Para poder tomar buenas decisiones, para poder hacer el plan de fortalecimiento de capacidades pedagógicas. Muy bien, tenemos otra pregunta de Luis Enrique Estrada. Él nos pregunta si una vez validada la herramienta pedagógica, si se aplicará al 100% de los docentes. Bueno, eventualmente esa es la idea, ¿no? Yo creo que es muy interesante que como profesionales de la educación, cada cierto tiempo, tengamos la oportunidad de reflexionar un ratito sobre nuestra práctica y bueno, hacer una reflexión personal y ponernos delante un poco del espejo, ¿no? Entonces sería interesante que esta herramienta llegara al 100% de docentes de Perú. Ojalá, ¿no? Yo creo que sería como un reto a conseguir a medio plazo, ¿no? De momento lo que está planteado es comenzar por las escuelas, o sea, por las instituciones educativas de jornada escolar completa, pero yo entiendo que eventualmente tendría que llegar a todos y todas.
Muy bien, Federico, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Olga Valdés. Ella pregunta si el plan que se hará será por docente o para todos a la vez. El plan que se realizará será un plan colectivo, donde estarán implicados todos los docentes de la institución, pero sí, será un plan colectivo. Obviamente en ese plan colectivo, al momento de desarrollar esas mejoras pedagógicas, es donde se puede individualizar, porque no todos los docentes tenemos el mismo nivel en una institución educativa, eso es una realidad, ¿no? Y por tanto, al momento de diseñar e implementar las mejoras pedagógicas y las innovaciones, seguramente tendremos itinerarios formativos individualizados por cada docente, porque cada uno seguirá su itinerario para poder conseguir el acuerdo metodológico que se llegara en el centro, ¿no? Pero la idea es pensar en la formación no como un acto individual, sino la formación docente es un acto colectivo, porque al final queremos desarrollarnos en función de nuestros alumnos y nuestros alumnos necesitan que nosotros generemos consistencia en lo que hacemos en las aulas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Federico. Tenemos otra pregunta de Noemí Ordoño. ¿Cuándo deberé resolver los ítems? Bien, la idea es comenzar, me parece que, bueno, yo supongo que ahora explicaré un poquito más de eso, pero me parece que pasarán ya el PDF que tiene las instrucciones. De hecho, el cuestionario está ya activo, o sea, ya está abierto, ya se puede comenzar a contestar y por tanto me parece que a partir de ya, o sea, bueno, mañana no porque es sábado, pero digamos el lunes ya, o me parece que sí, que ya si les pasan hoy, pues digo, aunque sea sábado, la herramienta está abierta, o sea que la pueden contestar cuando ustedes quieran. La idea es comenzar ya a contestar la herramienta y me parece que tendrán más o menos una semana para contestar todos los ítems y por tanto estamos hablando de, si son 115 y más o menos el máximo de preguntas por sesión serán 25, pues son más o menos unas 4 o 5 veces, en 4 o 5 sentadas, digamos, tendrían ustedes que terminar de contestar la herramienta, ¿no? Muy bien, gracias, Federico. Sí, Alfonso Yasmani nos pregunta, bueno, justamente creo que ya ha sido contestada esta pregunta, ¿no? Si se va a brindar la contraseña para ingresar a la herramienta, ¿no? Efectivamente, sí, ya nos has mostrado en el mismo PPT el código, tanto el link como el código. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta, que es Eulogio Ajuahuana. Él nos pregunta, ¿qué estrategias se pueden emplear para sensibilizar a los docentes para mejorar sus competencias? Creo que está haciendo alusión a la primera fase, ¿no? Ajá. Sí, o sea, lo importante para el tema de las competencias, bueno, primero es que tengamos un marco, ¿no? Por eso el marco del buen desempeño docente nos permite hablar de estas 9 competencias. No son cualquier competencia, son estas 9 competencias que tenemos que desarrollar, porque estas 9 competencias están totalmente dirigidas al perfil de egreso de nuestros alumnos, ¿no? Si nosotros mejoramos esas competencias docentes, estamos ayudando a que nuestros alumnos aprendan mejor aquello que hemos dicho que van a aprender, ¿no? Y por tanto, ¿qué necesitamos? Estrategias, por un lado, o sea, para poder desarrollar una competencia, por un lado necesitamos obviamente adquirir conocimientos pedagógicos suficientes, ¿no? Esto es importante, pero sobre todo es la práctica, porque la competencia se desarrolla en el contexto, ¿no? Y por tanto necesitamos practicar, pero no en el vacío. Por eso la idea de hacer acuerdos metodológicos concretos para, en función de ese acuerdo, comenzar a practicar y comenzar a compartir, porque compartir también es aprender, ¿no? Y por tanto, cuando yo comparto con un colega, cuando el colega comparte conmigo, estamos desarrollando criterio profesional y eso también es parte del desarrollo de las competencias. Muy bien. Víctor Condeso nos hace una pregunta sobre capacitar presencialmente a todos los docentes en este proceso. Uh-huh. Sí. Sí, o sea, digo, cuando hablamos de capacitar significa, bueno, digo, supongo que pregunta para llevar a cabo el proceso, ¿no? Entonces, sí, o sea, habrá dos partes, ¿no? Una que tiene que ver con, lo primero que tenemos que hacer es capacitar a los responsables y a responsables que puedan llevar este ciclo dentro de los centros, ¿no? Y esto es una primera fase que haremos en julio. Y luego, estos responsables y con un apoyo técnico suficiente, la idea es entonces en una segunda fase capacitar ya a los docentes para poder trabajar en esos aspectos. Lo mismo, parte de esta capacitación será llevarlo a cabo y practicar, porque solo en la práctica van a acabar por capacitarse. Por tanto, capacitarse ya no significa hacer cursos, capacitarse significa ponerlo en práctica. Esa es la capacitación real, ¿no? Y por tanto, esa práctica durará un año completo. O sea,
Estamos pensando en que esa práctica inicial dure hasta octubre, noviembre del 2017, ¿no? Y por tanto, esa será la capacitación real, o sea, ponerlo realmente en marcha, ¿no? Sí. Jessica Tabita Rosales nos pregunta si solo los coordinadores responderemos el cuestionario. Bueno, ahora sí, porque estamos haciendo una validación de la herramienta, ¿no? Y por tanto, aún digamos que no hemos levantado el telón, ¿no? Entonces le estamos pidiendo su colaboración como agentes importantes del cambio, como precursores, digamos, y pioneros en este proceso. Y aquí sí que por eso les pedimos con mucha, pues ahora, ¿no? Con toda la confianza, ¿no? Con mucha confianza su apoyo en ese sentido, y de tal manera que podamos validar la herramienta y que ustedes se la miren con cariño, para poderla validar bien y poder desarrollar bien el proceso. Pero entonces, una vez que eso esté listo y esté validada la herramienta, sobre sus sugerencias y sobre lo que ustedes contesten, pues haremos algunos ajustes, y entonces ya a partir de julio sí que la podrán contestar todos los docentes de las escuelas que se incorporen en esta primera tanda, digamos, en esta primera validación del ciclo. Cuando ya se implante en las instituciones educativas, la idea no es hacer una muestra, sino es hacer un censo, es decir, todos los docentes contesten la herramienta, ¿no? No solamente es por el tema de los datos que aparezcan de la herramienta, sino porque la propia herramienta en sí, la herramienta pedagógica en sí, es altamente formativa. Lo que hemos visto con esta herramienta es que el docente, al reflexionar sobre su práctica, ya se pone en disposición para el cambio. Y entonces es muy importante por eso la participación, y también porque si entre más docentes participen, los datos que aparecen pues tienen más validez, porque lo hemos dicho entre todos. No es que ahora se ha inventado algo el director o directora o el coordinador pedagógico o coordinadora pedagógica, sino que esto lo hemos dicho entre los propios docentes, y por tanto los datos que aparecen tienen mucha fuerza y cuando se trata de impulsar el cambio, ¿no? Muy bien. Anita Rivera nos pregunta sobre el diseño de la pauta de trabajo común en las escuelas, ¿no? Sobre su implementación propiamente. Sí. Sí, yo creo que este es el elemento clave del modelo, del modelo del ciclo formativo de docentes en servicio, porque es donde va a pivotar realmente todo el modelo. No lo hará en la herramienta pedagógica, porque la herramienta pedagógica solo es para detectar necesidades de formación, para poder tomar decisiones y armar el plan, pero realmente donde pivota todo el ciclo es en el acuerdo metodológico o el conjunto de acuerdos metodológicos que vamos a ir desarrollando en el centro, en la institución educativa. Y esa es la pauta, precisamente. La pauta es una especie de instructivo de trabajo, es un protocolo de trabajo en el aula, digamos, ¿no? De temas muy concretos, no de grandes temas, sino le llamamos nosotros microestructuras de trabajo, o sea, pequeños acuerdos y pequeñas modificaciones en la estructura de trabajo de los profesores que permitan, por tanto, poder llegar a un acuerdo, porque es de algo tan concreto que es posible, y luego también sea posible implementarlo, porque no estamos pidiendo cambiar toda la práctica docente, sino estamos pidiendo ir haciendo pequeños cambios, ¿no? O sea, grandes cambios generan grandes resistencias y son muy difíciles de manejar. Aquí estamos pidiendo pequeños cambios que generen pequeñas resistencias, que en la implementación de estas pautas seamos capaces de manejar y gestionar, ¿no? Sí, tenemos un par de preguntas más. Sonia Pinedo nos pregunta cuál es el rol de los coordinadores pedagógicos durante este ciclo formativo. Bien, es una buena pregunta, porque ustedes tienen un rol preponderante, porque de hecho el ciclo formativo, docentes en servicio, es casi una responsabilidad del coordinador pedagógico de la institución educativa, o sea, sobre todo de impulsar este ciclo, de mantenerlo en el tiempo, de desarrollar estructuras que permitan que esto funcione de manera adecuada. Por tanto, y de hecho, el propio ciclo va a alimentar el trabajo que se hace desde la coordinación pedagógica, va a facilitar ese trabajo, le va a dar estructura, le va a dar sistematización. Por tanto, yo creo que también es una excelente herramienta para los coordinadores pedagógicos en las instituciones educativas. Y además, todo este ciclo traerá como consecuencia mayor apoyo a la coordinación pedagógica en las instituciones educativas. Por tanto, yo creo que el rol es muy importante, y ustedes como coordinadores son un personaje, un protagonista clave en el desarrollo de este ciclo, ¿no? Sí, Teófilo Pineda ya ha tratado de ingresar al cuestionario, a la página web,
pero nos dice que no ha podido acceder. Entonces, creo que hay que explicarle respecto al link y al código. Sí, para acceder es importante que no nos pongamos en el Google ni ningún buscador, sino que directamente el navegador, en la barra donde se pone la dirección web del navegador, allí mismo pongamos exactamente el link como estaba. El link no utiliza las 3 W de Internet, no tenemos que utilizar esas 3 W, eso no tiene que aparecer. Simplemente tenemos que poner el http:// y directamente cuestionario.scalae.org. De esta manera podremos ingresar en la pantalla inicial y entonces a partir de aquí ya podremos poner el código, ingresar en la pantalla de registro, registrarnos y entonces ya poder comenzar a desarrollar el cuestionario. Muy bien. Bueno, Federico, hay algunas otras preguntas, pero lo que vamos a hacer es organizarlas y te las vamos a hacer alcanzar para posteriormente nuestros coordinadores pedagógicos puedan tener acceso a las respuestas de estas diversas interrogantes. Te agradecemos mucho, Federico, por tu participación. Asimismo, también a los coordinadores pedagógicos que han podido estar conectados con nosotros, son 72 coordinadores que a la fecha. Debo decirles que toda esta videoconferencia está siendo grabada y luego ustedes van a poder tener acceso nuevamente a ella para poder recordar algunos aspectos y probablemente a partir de ello formular otras interrogantes. Muy bien, entonces dejo con ustedes a Jacqueline para el cierre. Bien, muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Federico Malpica. Muchas gracias a todos los oyentes, a todos los coordinadores. Bien, recordarles nada más que toda esta videoconferencia está siendo grabada, se va a colgar en la página de GEC Perú Educa. Para poder acceder a ella, ustedes simplemente en el Google pueden escribir GEC y presionan Enter. En el navegador, en algún navegador de su preferencia, escriben GEC, J-E-C, le dan Enter y ahí va a aparecer el link de gec.perueduca.pe. Dentro de él van a encontrar un botón bastante grande que dice videoconferencias y dentro de ella van a encontrar esta emisión que ya está colgada a partir del día lunes en la mañana. Asimismo, también vamos a colgar todas las presentaciones, toda la información que nos va a proporcionar el expositor y las coordinadoras. Y en este caso algunas preguntas que de repente no pudieron ser contestadas por cuestión de tiempo, también se van a colgar ahí como un banco de preguntas. Bien, y cualquier otra información la pueden solicitar a su coordinador regional para que se las haga llegar a través de nosotros. Muchas gracias con todos. De esta manera ya hemos terminado la conferencia. No sé si Federico nos quiere decir algo antes de terminar. Le cedo la palabra. Gracias. Sí, no sé si sería bueno como entrar rápidamente en el cuestionario simplemente para verificar que se pueda entrar correctamente. Si quieren podemos hacer una pequeña práctica de 3-4 minutos, simplemente para entrar y verificar que sea posible el acceso. Tú lo vas a hacer, Federico, ¿verdad? Para mostrarle a todos. Sí, lo puedo hacer desde mi navegador sin correcto. ningún problema. Sí. Sí, porque en ese momento tú tienes el control, entonces sí, lo puedes hacer para mostrarle a todos los docentes. Sí. Todos los coordinadores, bueno. perdón. Él está utilizando cualquier navegador, ¿no? En este caso el Safari. Como ven, no estoy poniendo ninguna 3W. Y nada, simplemente así directamente cuestionario.scalae.org y entonces ya nos lleva a la página. Yo estoy online, o sea que lo que estoy viendo lo podría hacer cualquiera, digamos, ¿no? Y aquí hay que poner el código. No sé si lo tienen ustedes por ahí. Me parece que es... El código es 999-25-45-21. Sí, 21, perfecto. Ponemos iniciar cuestionario y aquí ya estamos. Aquí ustedes tienen que verificar, dice Minedu, perfecto, ese tendría que ser, etapa educativa secundaria, perfecto, estamos bien. Y entonces la primera vez, aquí no, porque esos ya son usuarios registrados, sino nos tenemos que registrar aquí, en usuarios nuevos. Y hay que poner usuario, contraseña, yo pondré uno, bueno,
nosotros ya tenemos uno aquí, voy a utilizar, pero ustedes tendrán que poner aquí usuario, contraseña, volver a repetir la contraseña, el correo electrónico, simplemente porque si se les olvida la contraseña, con ese correo lo podrían recuperar, y los estudios simplemente tienen que poner este, que es el único que hay de momento. Dar clic en he leído e iniciar cuestionario, ¿no? Entonces aquí, yo voy a entrar desde aquí, que ya estoy registrado, con una clave que nosotros tenemos para no afectar los resultados, y entonces le vamos a dar aquí y ya estamos aquí. Y ese es el cuestionario, ¿vale? Por tanto, ya está activo. Aquí aparecen las 9 competencias, y aquí es donde vemos la competencia, el desempeño, aquí está el glosario terminológico, y aquí es donde ustedes pueden ir contestando. Y si tienen alguna otra cuestión que ustedes hacen que no aparece aquí la pueden poner, o alguna sugerencia o cualquier cosa, la pueden ustedes poner aquí. Le dan clic a siguiente y los lleva a la pregunta 2 de 115, siguen estando aquí. Si ustedes regresan con el botón de anterior, si se fijan, está guardado lo que han contestado y también lo que habían puesto aquí en la caja de texto. Todo eso se va guardando en cuanto pasan de pantalla, o sea que no hay problema. Y cuando quieran terminar la sesión, que no es que hayan finalizado aún el cuestionario, dándole clic aquí en cerrar, dice cerrar y entre paréntesis continúa en otro momento, aquí es donde hay que cerrar. Entonces van a la pantalla de inicio. Si quieren volver a entrar, pues vuelven a poner el 999, que es 25 45 21, y entonces le van a dar clic, vuelven a entrar aquí, ya no se registrarían otra vez, ¿no? Ya pueden entrar desde usuarios registrados con su propio usuario, y entonces volverían a quedar en la pregunta donde habían contestado para poder seguir adelante, ¿no? ¿Vale? Y esa es un poco la idea. Cuando lleguen al final, vendrían aquí a donde dice finalizar cuestionario y enviar, y aquí cuidado, dice, he llegado al final del cuestionario, si considera que ha acabado, haga clic en el botón finalizar. Si no estamos seguros, es bueno irse otra vez para revisar que hayamos contestado todas las preguntas, simplemente irle dando siguiente, siguiente, siguiente para ver que hayamos contestado todo, y si hay alguna que no hemos contestado, aprovechemos para contestar, y al final entonces, si ya estamos seguros, le damos a finalizar. Cuando ustedes le dan a finalizar, lo que hará es irse a esta pantalla. No hay ningún archivo o no hay ningún texto que diga gracias por la colaboración, nada, simplemente se va aquí. Si ustedes llegan a esta pantalla, es que lo han hecho bien, ya está enviado. Cuando ustedes le dan a finalizar cuestionario, ya no van a poder volver a entrar con ese usuario y contraseña. Entonces ya no pueden verificar nada. Es más, si no pueden entrar, está verificando que lo habían hecho correctamente porque ya está bloqueado el cuestionario y ya está enviado. Y entonces esta sería como la idea. Pero como podemos ver aquí, es posible entrar y darse de alta. De esta manera damos por finalizada la videoconferencia. Gracias a todos y ya se les va a estar informando de si es que va a haber alguna otra videoconferencia.